Esquemas cognitivos desadaptativos tempranos en delincuentes sexuales infantiles en comparación con delincuentes sexuales contra adultos y delincuentes violentos no sexuales, un estudio exploratorio. Abstracto. Introducción. Aunque existe un creciente conjunto de investigaciones sobre el papel del delito en el apoyo a las distorsiones cognitivas en los delitos sexuales infantiles, se sabe poco sobre los orígenes de estas distorsiones. Según la teoría cognitiva, se ha planteado la hipótesis de que los esquemas cognitivos desadaptativos que se originan en experiencias infantiles adversas con los cuidadores subyacen a estas distorsiones cognitivas. Apuntar. Este estudio exploratorio investiga los esquemas desadaptativos tempranos MS en delincuentes sexuales infantiles en comparación con delincuentes sexuales contra adultos y delincuentes no sexuales. Las principales medidas. Los MS se midieron con el cuestionario de esquema de Young y la psicopatía. Se midió con la lista de verificación de psicopatía revisada. Métodos. Se evaluaron 3 grupos de pacientes forenses hospitalizados, 23 delincuentes sexuales infantiles, 19 delincuentes sexuales contra adultos y 24 delincuentes violentos no sexuales. Se utilizaron análisis multivariados de covarianza para examinar las diferencias de grupo hipotéticas en los MS. Resultados. Los resultados mostraron que, después de controlar el nivel de psicopatía, los SMS relacionaban con el abandono de MU003 de 2,61 bs, MU003 de 1,73, P0,01, el aislamiento social MU003 de 2,50 bs, MU003 de 1,62, P0,01, la imperfección / vergüenza, MU003 de 2,05 bs, MU003 de 1,42, P0,05, subyugación MU003 de 2,28 bs, MU003 de 1,57, P0,05, y autosacrificio, MU003 de 3,29 bs, MU003 de 2,41, P0,05 fueron más prevalente en delincuentes sexuales infantiles en comparación con delincuentes violentos no sexuales. En comparación con los agresores sexuales contra adultos, los agresores sexuales infantiles mostraron una tendencia a tener puntuaciones más altas en los SME relacionados con el aislamiento social de MU003 de 2,50 frente a MU003 de 1,88, PU003 de 0,066. Conclusiones. Nuestros hallazgos sugieren que los SME pueden desempeñar un papel en el comportamiento delictivo de los delincuentes sexuales infantiles y ofrecer la posibilidad de informar estrategias de tratamiento. Chaks y F. de Ruyter C. y Bernstein D.P. Esquemas cognitivos desadaptativos tempranos en delincuentes sexuales infantiles en comparación con delincuentes sexuales contra adultos y delincuentes violentos no sexuales, un estudio exploratorio. Las distorsiones cognitivas relacionadas con el abuso sexual infantil se consideran en la evaluación de riesgos P. Ejemplo, riesgo de violencia sexual 20 y el tratamiento de los delincuentes sexuales infantiles. Estas distorsiones denotan creencias y actitudes que apoyan la ofensa, que se originan en estructuras o esquemas cognitivos profundos y se considera que contribuyen a la facilitación y el mantenimiento de la delincuencia sexual infantil. Hasta la fecha, se considera que varios esquemas identificados por Ward y Kennan, que denominaron teorías implícitas, desempeñan un papel causal en los delitos sexuales infantiles. Según Ward y Kennan, las teorías implícitas guían el procesamiento de la información y el comportamiento de los delincuentes sexuales infantiles. Los delincuentes sexuales infantiles se basan en las teorías implícitas para inferir los estados mentales de las víctimas, interpretar su comportamiento y hacer predicciones sobre sus acciones y estados mentales futuros. Ejemplos de teorías implícitas que apoyan la ofensa sostenidas por delincuentes sexuales infantiles son los siguientes. Niños como seres sexuales, por ejemplo. Los niños disfrutan del sexo con adultos. Derechos, por ejemplo. Soy más valioso que los demás. Mundo peligroso, por ejemplo. Muchas personas no son dignas de confianza y las rechazan. Incontrolabilidad. No puedo controlarme, así que no soy responsable. Y naturaleza del daño. Esto realmente no está mal.
Algunos estudios han proporcionado apoyo empírico a la prevalencia de teorías implícitas en los delincuentes sexuales infantiles. Sin embargo, otros estudios han producido resultados contradictorios sobre la prevalencia de teorías implícitas en los delincuentes sexuales infantiles. Los resultados contradictorios parecen sugerir que aún queda mucho por entender acerca de las distorsiones cognitivas en los delincuentes sexuales infantiles. Los hallazgos varían según las muestras P. Ejemplo, delincuentes intrafamiliares versus extrafamiliares y metodologías P. Ejemplo, viñetas, cuestionarios y paradigmas de tiempo de reacción, y no se ha identificado un estándar de oro para evaluar las distorsiones cognitivas en los delincuentes sexuales infantiles. Varios autores han abogado por centrarse en procesos cognitivos más profundos en lugar de en los productos finales de estos procesos, ya que la mayoría de las distorsiones cognitivas sirven como excusas y racionalizaciones post hoc para los delincuentes sexuales infantiles. Centrarse en racionalizaciones post hoc, sin abordar los esquemas cognitivos subyacentes, podría no ser suficiente en la evaluación y el tratamiento de los delincuentes sexuales infantiles con el objetivo de disminuir la reincidencia. El marco de Young de los primeros esquemas desadaptativos MS. Los SMS refieren a patrones amplios, estables y duraderos, compuestos de recuerdos, emociones, cogniciones y sensaciones corporales que se adquieren durante el curso de experiencias vitales adversas desde la niñez hasta la edad adulta, como el rechazo, la negligencia, el abuso y la pérdida. Los TCM guían el procesamiento de la información emocional y las interacciones interpersonales se desencadenan por eventos emocionales y estresantes y pueden resultar en un comportamiento desadaptativo. Los ME, en interacción con otros factores, como las preferencias sexuales desviadas, pueden desempeñar un papel en el comportamiento sexualmente agresivo. El marco de los SME amplía el modelo de esquema cognitivo propuesto por Beck, Freeman y asociados al definir SME específicos que se encuentran en el núcleo de los trastornos de la personalidad. Se ha demostrado que los MS median en la asociación entre las experiencias de apego con los cuidadores primarios y el desarrollo de la psicopatología. Aunque estudios recientes han relacionado los SME con una variedad de trastornos psicológicos y conductas desadaptativas asociadas, incluidos trastornos de la personalidad, abuso de sustancias, psicopatía, disfunción sexual y agresión sexual autoinformada. Los hallazgos preliminares de un ensayo clínico aleatorizado que utilizó terapia de esquemas con pacientes forenses con trastornos de personalidad, incluidos delincuentes sexuales infantiles, sugieren una reducción en el riesgo de violencia futura y una mayor capacidad para ser abierto y vulnerable durante las sesiones de terapia. Los estudios prospectivos que examinan la asociación entre el abuso infantil y los delitos sexuales contra niños en la edad adulta sugieren que la mayoría de las víctimas de abuso sexual no victimizan a otros en la edad adulta. Sin embargo, los niños maltratados y sometidos a múltiples tipos de maltrato temprano, como abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, negligencia y falta de supervisión, tenían significativamente más probabilidades de ser arrestados en la adolescencia y la edad adulta por un delito sexual en comparación con los niños que habían sufrido abusos sexuales, haber sido objeto de abuso sexual únicamente, o no haber sido abusado cuando eran niños. Los hallazgos de un metaanálisis de 89 estudios transversales que examinan los factores de riesgo para la perpetración de abuso sexual infantil también sugieren que las experiencias adversas tempranas están fuertemente relacionadas con los delitos sexuales infantiles. En comparación con los delincuentes no sexuales, los delincuentes sexuales infantiles tenían más probabilidades de tener antecedentes de abuso físico y sexual tamaño del efecto DEUS 003 de 0,44. Sin embargo, cuando se comparó a los delincuentes sexuales infantiles con los delincuentes sexuales contra adultos, ambos grupos fueron similares en la mayoría de los factores de riesgo del desarrollo como el abuso físico y sexual, el mal funcionamiento familiar, los padres controladores y coercitivos, la dura disciplina y la inestabilidad de los padres.
Aunque las diferencias observadas entre los delincuentes sexuales infantiles y los delincuentes sexuales contra adultos estaban relacionadas con la psicopatología y, en general, eran pequeñas en términos de tamaño del efecto rango DEUS 003 de 0,20-0,39, sus hallazgos sugieren que los delincuentes sexuales infantiles tenían más probabilidades de experimentar depresión, ansiedad y baja autoestima y menos probabilidades de mostrar ira hostilidad y abuso de sustancias. Además, los agresores sexuales infantiles, en comparación con los agresores no sexuales, tenían más probabilidades de experimentar paranoia desconfianza DEUS 003 de 0,70, soledad DEUS 003 de 0,44, dificultades con las relaciones íntimas DEUS 003 de 0,42 y déficit de habilidades sociales DEUS 003 de 0,41 y afrontamiento sexualizado DEUS 003 de 0,97. Se informaron hallazgos similares en dos metaanálisis más recientes sobre delincuentes sexuales adultos y adolescentes, donde los delincuentes sexuales tenían más probabilidades de tener antecedentes de abuso que los delincuentes no sexuales. En conjunto, los hallazgos de estos estudios respaldan la idea de que los SME pueden desempeñar un papel en las conductas sexualmente agresivas contra los niños. Teniendo en cuenta estos hallazgos anteriores, se podría suponer que los delincuentes sexuales infantiles, impulsados U200-B200B por esquemas desadaptativos relacionados con la desconfianza el abuso, la incompetencia social y el apego inseguro, tienen más probabilidades de aislarse de las relaciones adultas recíprocas. Esta hipótesis está en línea con hallazgos anteriores de que los delincuentes sexuales infantiles demostraron fuertes sentimientos de inutilidad e impotencia y también está en línea con estudios que sugieren que el afecto negativo desencadenado por el aislamiento social y la alienación puede estar asociado con fantasías desviadas en los delincuentes sexuales infantiles. Hasta donde sabemos, solo un estudio informó sobre los esquemas desadaptativos de Young en delincuentes sexuales infantiles. En una muestra de adolescentes que abusaban sexualmente NU003 de 54, edad, media U003 de 16 años, Richardson encontró que los adolescentes que abusaban sexualmente de sus pares tenían más probabilidades de respaldar los SME relacionados con derechos, autocontrol insuficiente e inhibición emocional en comparación con los adolescentes que abusaban sexualmente de niños. El objetivo principal de este estudio exploratorio fue investigar los SME en delincuentes sexuales infantiles en comparación con delincuentes sexuales contra adultos y delincuentes no sexuales. A la luz de hallazgos anteriores y de las diferencias entre los delincuentes sexuales infantiles y los delincuentes violentos no sexuales en cuanto a paranoia desconfianza, planteamos la hipótesis de que los delincuentes sexuales infantiles tienen más probabilidades de respaldar los SME relacionados con el abandono y la desconfianza abuso en comparación con los delincuentes violentos no sexuales. Utilizamos la lista de verificación de psicopatía revisada PSLR para controlar la posible influencia de la psicopatía porque la psicopatía está asociada con los SMS relacionaban con desconfianza abuso, autocontrol inadecuado baja tolerancia a la frustración y autonomía dominio. Además, el nivel de psicopatía varía entre los diferentes tipos de delincuentes sexuales y la psicopatía puede servir como mediadora entre las experiencias adversas tempranas y la gravedad del comportamiento desadaptativo en la edad adulta, incluidos los delitos sexuales. Método. Muestra. La muestra todos hombres, NU003 de 66, NU003 de 23 delincuentes sexuales infantiles, NU003 de 19 delincuentes sexuales contra adultos y NU003 de 24 delincuentes violentos no sexuales se reclutó a partir de una muestra más grande de admisiones consecutivas a un hospital psiquiátrico forense holandés entre 2002 y 2009. Todos los infractores fueron admitidos en virtud de la Maatregel van ter Beschikkingsstelling Orden TBS. La Orden TBS es una medida judicial impuesta a delincuentes que han cometido delitos graves, castigados con una pena de al menos 4 años de prisión y que padecen un trastorno mental. El hospital ofrece un programa de tratamiento multimodal a los delincuentes destinado a reducir el impacto de sus trastornos mentales y el riesgo de violencia futura.
Los pacientes que cumplían con los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, cuarta edición DSM-4 para el funcionamiento intelectual, límite B62, 89 o para un trastorno perteneciente a las categorías de trastorno del DSM-4, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos o trastornos generalizados del desarrollo, fueron excluidos de la participación en este estudio. Los sujetos elegibles fueron clasificados como delincuentes sexuales infantiles si su delito, índice, y barra o condenas previas consistían en al menos un delito de contacto sexual contra una víctima menor de 14 años, siguiendo los criterios de edad de la víctima del DSM-4. Entre los agresores sexuales infantiles edad, MU003D 47,0, desviación estándar U003D 10,1, 22,95,7% tenían un diagnóstico de pedofilia según el DSM-4, 10,43,5% habían victimizado exclusivamente a niños, 5,21,7% habían victimizado exclusivamente a niñas, y 8,34,8% habían victimizado tanto a niños como a niñas. 19 sujetos habían cometido delitos sexuales contra adultos pero nunca habían cometido delitos sexuales contra niños y fueron clasificados como delincuentes sexuales contra adultos edad, MU003D 35,8, DU003D 9,0. Los 24 delincuentes violentos no sexuales restantes se extrajeron de una muestra más grande de sujetos elegibles en MU003D 93 mediante muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Esta estrategia asegura que seleccionamos aleatoriamente un subconjunto de sujetos que tiene la misma probabilidad de ser elegido que cualquier otro subconjunto de la muestra. Los sujetos habían cometido un delito violento grave pero nunca fueron condenados por un delito sexual edad, MU003D 38,8, SDBU003D 9,6. Se utilizó un análisis de varianza unidireccional para probar las diferencias de edad entre los tres grupos. La edad difirió significativamente entre los tres grupos F, P, U003D 0,012. La diferencia de edad entre los agresores sexuales contra adultos y los agresores violentos no sexuales no fue estadísticamente significativa pero U003D 0,576. La información detallada sobre los diagnósticos del eje I y del eje 2 del DSM-4 se extrajo de los expedientes de los pacientes. Los diagnósticos del DSM-4 en los expedientes de los pacientes se basan en diagnósticos de entrevistas clínicas y barra o semiestructuradas realizadas por psiquiatras y psicólogos clínicos. Los diagnósticos más prevalentes del eje I y del eje 2 del DSM-4 en la muestra y las diferencias significativas entre los tres grupos se muestran en la tabla 1. Medidas. Cuestionario de esquema joven y SCUR. El SCF. Para la muestra total, las puntuaciones medias, DE, y consistencias internas alfa de Cronbach para los dominios de MS fueron altas, y fueron las siguientes: desconexión barra rechazo MU003D 2,15, DU003D 0,80, AU003D 0,97, autonomía barra rendimiento deteriorado MU003D 1,78, SDU003D 0,60, AU003D 0,91, límites deteriorados MU003D 2,08, SDU003D 0,69, AU003D 0,90, orientación hacia otros MU003D 2,41, SDU003D 0,71, AU003D 0,90 y sobrevigilancia barra inhibición. MU003D 2,34, DU003D 0,86, AU003D 0,91. PCLR. La PCLR es una escala de calificación de constructos clínicos de 20 ítems diseñada para evaluar la psicopatía en poblaciones forenses. Cada ítem se califica en una escala de 0 a 2. 0 U003D no aplica, 1 U003D aplica hasta cierto punto, y 2 U003D definitivamente aplica. El PCLR proporciona una puntuación total dimensional entre 0 y 40, que indica el grado en que el individuo coincide con el psicópata prototípico. En la muestra total, la puntuación media de PCLR fue 21,83 de EU003D 7,02, con un rango de 8 a 36. Para 56 casos,
Se dispuso de datos sobre la confiabilidad entre evaluadores para la puntuación total de PCLR, el coeficiente de correlación intraclase de medida única basado en el acuerdo absoluto para la puntuación total del PCLR fue de 0,89. El PCLR es el instrumento más utilizado para evaluar la psicopatía, ha sido ampliamente estudiado y predice significativamente la conducta antisocial, incluida la reincidencia sexual y violenta. Procedimiento. Todos los participantes dieron su consentimiento informado por escrito para participar en el estudio y se obtuvo la aprobación del estudio del Comité Institucional de Revisión de la Investigación. Todos los participantes completaron el IGSQ al momento del ingreso, como parte del procedimiento de admisión hospitalaria. Las evaluaciones de PCLR fueron realizadas durante el curso del tratamiento por 2 evaluadores certificados independientes. Análisis estadístico. Todos los análisis se realizaron utilizando el paquete estadístico para ciencias sociales, versión 13. La normalidad se probó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Levene se utilizó para probar la homogeneidad de la varianza entre grupos. La significación estadística para ambas pruebas se estableció en P0,05. No se cumplieron los supuestos de homogeneidad, de la varianza y normalidad de la distribución para las puntuaciones medias en las subescalas del YSQ. Posteriormente, las puntuaciones medias de la subescala YSQ se transformaron logarítmicamente antes del análisis. Las puntuaciones transformadas cumplieron con los supuestos de homogeneidad, de varianzas, pero 6 de las 15 subescalas del YSQ no cumplieron con los supuestos de normalidad. Estudios anteriores sobre los supuestos del análisis paramétrico de covarianza ANCOVA han demostrado que la ANCOVA paramétrica es robusta ante violaciones de la normalidad o la homocedasticidad, pero no cuando se violan ambos supuestos. Todos los análisis posteriores se realizaron tanto en las puntuaciones transformadas como en las puntuaciones de YSQ sin procesar. Los resultados fueron comparables en términos de significación estadística y tamaño del efecto. Por lo tanto, aquí se informan los resultados de los análisis con las puntuaciones brutas del YSQ. Para tener en cuenta las correlaciones entre las subescalas del YSQ, se realizó una ANCOVA multivariada MANCOVA para determinar cuál de los 3 grupos difería significativamente en las subescalas del YSQ mientras se controlaban las puntuaciones del PCLR. Cuando las pruebas generales fueron significativas, fueron seguidas por comparaciones planificadas para investigar las diferencias entre grupos utilizando la corrección de SIDAC para comparaciones múltiples. Los tamaños del efecto de entre grupos de Cohen se calcularon utilizando medias estimadas ajustadas para las puntuaciones de PCLR divididas por las de combinadas. Resultados. Para evaluar si las diferencias entre los grupos en edad y prevalencia de trastornos por uso de sustancias y trastornos por déficit de atención ver tabla 1 estaban relacionadas con las puntuaciones del YSQ, se utilizaron correlaciones producto-momento de Pearson para medir la asociación entre la edad y las puntuaciones del YSQ, y señalar correlaciones biseriales para medir la asociación entre la prevalencia de trastornos por uso de sustancias y trastornos por déficit de atención y las puntuaciones del YSQ. El dominio del esquema orientación hacia el otro se asoció significativamente con la edad, RU003 de 0,31, PU003 de 0,01, al igual que las subescalas del esquema vulnerabilidad al daño, RU003 de 0,40, P0,01, y autosacrificio, RU003 de 0,32, P0,01. No hubo asociaciones significativas entre las puntuaciones del YSQ y los trastornos por uso de sustancias y los trastornos por déficit de atención en la muestra. Las puntuaciones medias y las de las subescalas del YSQ y los dominios de orden superior para delincuentes sexuales infantiles, delincuentes sexuales contra adultos y delincuentes violentos no sexuales se muestran en la tabla 2. En general, los delincuentes sexuales infantiles mostraron las puntuaciones medias más altas en las subescalas del YSQ y dominios del esquema, mientras que los delincuentes violentos no sexuales mostraron las puntuaciones medias más bajas. Los delincuentes sexuales contra adultos mostraron la puntuación media PCLR más alta MU003 de 24,10, SDU003 de 8,15,
seguidos por los delincuentes violentos no sexuales MU003D 23,15, SDU003D 6,34 y los delincuentes sexuales infantiles MU003D 18,57, DU003D 5,62. Las puntuaciones totales de PCLR difirieron significativamente entre los tres grupos de FEBU003 de 4,29, PEBU003 de 0,018. Las pruebas T de seguimiento revelaron que los delincuentes sexuales infantiles obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas que los delincuentes sexuales contra adultos, T40U003 de 2,60, PU003 de 0,013, y que los delincuentes sexuales infantiles obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas que los delincuentes violentos no sexuales, T45U003 de 2,62, PU003 de 0,012. No hubo diferencias significativas entre las puntuaciones totales medias del PCLR de los delincuentes sexuales contra adultos y los delincuentes violentos no sexuales, T41U003 de 0,67, PU003 de 0,67. Después de controlar la puntuación total de PCLR y la edad, los resultados de la Mancova mostraron que los tres grupos diferían significativamente en las puntuaciones medias en los siguientes dominios del esquema: desconexión/rechazo LEFE. En la tabla 2 se muestran las comparaciones por pares utilizando la corrección de SIDAC para comparaciones múltiples. Los delincuentes sexuales infantiles obtuvieron puntuaciones medias significativamente más altas que los delincuentes violentos no sexuales en 4 de los 5 dominios del esquema. Los tamaños del efecto son grandes según los criterios de Cohen 1988, desconexión/rechazo PERU003 de 0,02, de Cohen U003 de 0,85, deterioro de la autonomía/rendimiento PERU003 de 0,047, DU003 de 0,74, orientación hacia otros P0,01, DU003 de 1,05 y sobrevigilancia/inhibición PERU003 de 0,03, DU003 de 0,82. Las diferencias en las puntuaciones medias de los dominios del esquema entre los delincuentes sexuales infantiles y los delincuentes sexuales contra adultos no fueron significativas para ninguno de los dominios. Además, los delincuentes sexuales infantiles mostraron puntuaciones medias significativamente más altas en comparación con los delincuentes violentos no sexuales en 5 de las 15 subescalas del esquema, con tamaños de efecto de grandes a muy grandes. Abandono P0,01, DU003 de 1,07, aislamiento social P0,01, DU003 de 1,0, defectividad/vergüenza PERU003 de 0,043, DU003 de 0,82, sublugación PERU003 de 0,014, DU003 de 0,94 y autosacrificio PERU003 de 0,013, DU003 de 0,89. Los agresores sexuales infantiles no mostraron puntuaciones medias significativamente más altas en comparación con los agresores sexuales contra adultos en ninguna subescala de esquema, aunque el aislamiento social mostró una tendencia hacia la significación PERU003 de 0,066, DU003 de 0,78. Además, los delincuentes sexuales contra adultos mostraron puntuaciones medias significativamente más altas que los delincuentes violentos no sexuales en el dominio del esquema otra dirección PEBU003 de 0,02, DEBU003 de 0,96 y en las subescalas del esquema sublugación PEBU003 de 0,017, DEBU003 de 1,08, ambos con tamaños de efecto grandes. Discusión. El objetivo de este estudio fue contribuir al conocimiento existente basado en las distorsiones cognitivas en delincuentes sexuales infantiles mediante el uso del marco teórico de Jung para comprender los esquemas cognitivos desadaptativos subyacentes. En primer lugar, nuestro estudio reveló un patrón sorprendentemente consistente de SM entre los tres grupos de delincuentes. En 4 de los 5 dominios del MS,
los delincuentes sexuales infantiles demostraron consistentemente las puntuaciones más altas y los delincuentes violentos no sexuales demostraron consistentemente las puntuaciones más bajas, pero las puntuaciones del dominio de esquema de los delincuentes sexuales infantiles y de los delincuentes sexuales contra adultos no difirieron significativamente entre sí. Además, los delincuentes sexuales infantiles tenían significativamente más probabilidades de respaldar 5 de los 15 SME, en comparación con los delincuentes violentos no sexuales, incluso después de controlar las puntuaciones de psicopatía. No hubo diferencias significativas entre los tres grupos en la patología del trastorno de la personalidad, por lo que esto no explica la mayor aprobación general de los SME entre los delincuentes sexuales infantiles. Estos hallazgos sugieren que, según Young, los SME son más prevalentes en los delincuentes sexuales infantiles en comparación con los delincuentes no sexuales. Además, en contraste con nuestra primera hipótesis, los delincuentes sexuales infantiles no eran más propensos, en comparación con los delincuentes sexuales contra adultos, a respaldar la vulnerabilidad al daño y la privación emocional de los MS. Los delincuentes sexuales infantiles mostraron una tendencia a tener puntuaciones más altas en el esquema de aislamiento social en comparación con los delincuentes sexuales contra adultos PU003 de 0,066, con un tamaño de efecto grande. Este hallazgo podría respaldar la distorsión cognitiva del mundo peligroso que es muy frecuente entre los delincuentes sexuales infantiles. La percepción de estar aislado del mundo de los adultos y ser diferente de los demás puede ser pertinente para los delincuentes sexuales infantiles y puede aumentar las estrategias de evitación relacionadas con los esquemas, como buscar distracción o excitación a través de la complacencia de sus fantasías y necesidades sexualmente desviadas. La falta de mayores diferencias entre los agresores sexuales infantiles y los agresores sexuales contra adultos en los SM no es sorprendente, dados los hallazgos anteriores de que los agresores sexuales infantiles y los agresores sexuales contra adultos son similares en la mayoría de los factores de riesgo de desarrollo. En este estudio se encontró que el abandono del MS era más prevalente en delincuentes sexuales infantiles en comparación con delincuentes violentos no sexuales. Las personas que exhiben el esquema de abandono son desencadenadas por eventos que inconscientemente perciben como similares a experiencias adversas de su infancia. A medida que se desencadena el esquema, experimentan un fuerte afecto negativo. Este hallazgo está en línea con hallazgos anteriores de que las experiencias adversas en la vida temprana, como el abuso y la negligencia, pueden aumentar sustancialmente el riesgo de delitos sexuales infantiles en la edad adulta y los hallazgos sobre la asociación entre el afecto negativo y las fantasías sexuales desviadas en los delincuentes sexuales infantiles. Contrariamente a nuestras expectativas, los delincuentes sexuales infantiles no tenían más probabilidades de respaldar el esquema de desconfianza/abuso en comparación con los delincuentes violentos no sexuales y en comparación con los delincuentes sexuales contra adultos. El esquema desconfianza/abuso se refiere a la expectativa de ser abusado, maltratado o engañado por otros como secuelas cognitivas del maltrato físico, sexual y emocional durante la primera infancia. En nuestra muestra, todos los delincuentes tenían más probabilidades de respaldar el esquema desconfianza/abuso en relación con otros esquemas desadaptativos, lo que sugiere que comparten un trasfondo común de experiencias tempranas de maltrato. Los sentimientos de soledad, falta de intimidad, falta de autoestima y relaciones interpersonales problemáticas se han identificado como áreas clave que necesitan atención en el tratamiento de los delincuentes sexuales infantiles. Los hallazgos del presente estudio sugieren que estas áreas pueden redefinirse utilizando el marco de la teoría de esquemas. La estructura esquemática general que emerge sugiere que los delincuentes sexuales infantiles se sienten socialmente aislados, carecen de un sentido de pertenencia y, como resultado, es probable que se sientan solos. Se sienten fundamentalmente inadecuados en relación con sus pares, defectuosos, no deseados y avergonzados de sí mismos. Ven el mundo como un lugar peligroso donde les podrían suceder cosas terribles y catastróficas. En las relaciones se sienten subyugados, tienen que ser excesivamente dóciles, satisfacer las necesidades de los demás para evitar la ira, el abandono o la culpa o ganar autoestima. Sin embargo,
no podemos determinar si los SME respaldados por los agresores sexuales infantiles de hecho precedieron a su comportamiento delictivo sexual infantil. El presente estudio es transversal, y el respaldo de los SME por parte de los delincuentes sexuales infantiles también puede ser el resultado de experiencias adversas de rechazo, estigmatización y aislamiento como consecuencia de sus intereses sexuales desviados y su comportamiento delictivo. A pesar de esta importante limitación, la existencia de estos esquemas desadaptativos justifica una mayor investigación sobre la influencia de los esquemas desadaptativos en la conducta delictiva de los delincuentes sexuales. Nuestros hallazgos preliminares también sugieren que el sometimiento del MS también puede ser relevante para los delincuentes sexuales contra adultos. Según Deown et al. La subyugación se refiere al cumplimiento excesivo en las relaciones a expensas de las propias necesidades y emociones para ganar amor y atención. Las personas que son excesivamente dóciles en las relaciones pueden eventualmente manifestar arrebatos de respuestas de afrontamiento desadaptativas, por ejemplo, ira incontrolada, comportamiento pasivo-agresivo y uso de sustancias para satisfacer sus necesidades emocionales, incluidas las sexuales. Esto es congruente con los hallazgos de que los agresores sexuales contra adultos tienen más probabilidades de mostrar ira/hostilidad y uso de sustancias en comparación con los agresores sexuales infantiles, y también se han identificado problemas en las relaciones que contribuyen a la delincuencia en los agresores sexuales contra adultos. Nuestros hallazgos sugieren que los SME pueden informar la evaluación de los delincuentes sexuales infantiles. Además de utilizar un enfoque cognitivo-conductual que se centra en las distorsiones cognitivas y las racionalizaciones post-hoc de los delitos sexuales infantiles, la teoría de los esquemas de Jung puede ofrecer una comprensión más amplia de los procesos cognitivos y de desarrollo asociados con los esquemas subyacentes. El presente estudio tuvo una serie de limitaciones que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, no se pueden hacer inferencias causales debido a su diseño transversal. Otra limitación fue el uso exclusivo de una medida explícita de esquemas cognitivos. Aunque la versión holandesa del IYSQ está ampliamente validada, los estudios futuros deberían agregar alternativas al autoinforme como medidas implícitas para capturar los MS. Además, no utilizamos una medida para tener en cuenta las respuestas socialmente deseables o la tendencia a minimizar la patología, que se ha observado previamente en delincuentes sexuales infantiles. Otra limitación fue el pequeño tamaño de la muestra en este estudio, que puede haber limitado el poder para detectar mayores diferencias en las subescalas del IYSQ entre los grupos de delincuentes. Dadas las puntuaciones medias generales más altas de los delincuentes sexuales infantiles y la magnitud de los tamaños del efecto observados, es posible que más diferencias en las subescalas del IYSQ entre los grupos de delincuentes alcancen significación en una muestra más grande. Finalmente, la muestra actual era relativamente pequeña y estaba compuesta principalmente por pacientes forenses hospitalizados con trastornos de personalidad. Por lo tanto, la generalización de nuestros hallazgos sigue sin estar clara. Sin embargo, los hospitales forenses holandeses están poblados en gran medida por delincuentes con trastornos de personalidad, que son enviados a prisión en la mayoría de los demás países occidentales. A menudo se requiere una enfermedad mental grave para el ingreso en un hospital forense, mientras que este último grupo representa solo el 26% de la población psiquiátrica forense holandesa. Aún así, nuestros resultados sugieren que los delincuentes sexuales infantiles tienen más probabilidades de respaldar los SME en comparación con otros grupos de delincuentes. En conclusión, nuestros hallazgos sugieren que el mago cognitivo de Jung puede haber agregado valor teórico para comprender los esquemas desadaptativos que pueden desempeñar un papel en los delitos sexuales infantiles. Los estudios futuros deberían aclarar aún más la relación entre los SME y las distorsiones cognitivas relacionadas con el delito en los delincuentes sexuales. Nuestros hallazgos plantean la posibilidad de que la terapia de esquemas pueda ayudar a algunos delincuentes sexuales infantiles a lidiar con su desconfianza hacia los adultos, sus percepciones de negligencia, abandono y el afecto negativo resultante, que a menudo se ha visto como un precursor importante del comportamiento delictivo sexual infantil.
Autor correspondiente, Farid Shaksid. Conflicto de intereses. Los autores no informan ningún conflicto de intereses.